Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. La voz del tercer ángel presenta el último mensaje de misericordia al planeta Tierra. Dios los bendiga, hermanos, que la paz de Cristo y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Los saludamos desde el ministerio La Voz del Tercer Ángel, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien por la gracia y por la misericordia de nuestro Dios. Le damos gracias a nuestro Dios que a través de este medio podemos llegar a cada uno de sus hogares para compartir lo que es la palabra del Señor, ¿verdad? Y que cada uno de nosotros así podamos estar avanzando cada día más, mis hermanos, para aquel gran día cuando nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo. Así es que antes de empezar este estudio tema, yo quiero invitarlos, ¿verdad?, a que nos postremos de rodillas y que pidamos la bendición de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre Celestial, porque en esta hora nos permites estudiar de tu palabra. Te pedimos que seas tú el que nos dirija, que el Espíritu Santo hable a nuestra mente y que podamos atesorar tu palabra, para que de esa misma manera podamos vivirla, para que otros puedan ver que realmente somos tus discípulos. Gracias, Padre Celestial. Bendice tu palabra, bendice el espíritu de profecía, y que la gloria y la honra siempre sea para ti. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Así es que, mis queridos hermanos, como les estaba diciendo, en este estudio vamos a aprender, mis apreciados, que para preparar el camino del Señor, para que otros se preparen, primeramente debemos reformarnos y vivir una vida santificada, ¿verdad? Una vida santificada delante de nuestro Dios. ¿Saben por qué les digo esto, hermanos? Porque en realidad no podemos decir que estamos preparando el camino para otros mientras nuestra vida personal no está en armonía con la santidad y el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Por eso día con día debemos de luchar por cambiar. Día con día debemos de luchar por reformarnos. Día con día debemos de luchar, mis hermanos, a ser diferentes. A que si ayer cometimos errores, que este día no volver a cometer los mismos errores. Para que paso a paso y día a día que pasa, podamos ir reflejando el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Saben, hermanos, por eso nuestro estudio tema de hoy, preparando el camino para el Señor. Así es que, mis apreciados hermanos, para eso podemos ir nosotros, hermanos, a la Biblia. Vamos a la Biblia para empezar nuestro estudio. Isaías capítulo 40, versículo 3 y 4. Isaías, mis apreciados hermanos, el capítulo 40, versículos 3 y 4. La palabra del Señor dice así: voz que clama, preparad en el desierto el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. El versículo 4 dice: todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, allanad el camino escabroso, y alisad lo áspero. Mis apreciados hermanos, en estos versículos que acabamos de leer de la palabra de Dios,
se está haciendo, o Dios está haciendo un llamado a su pueblo. ¿A qué? A preparar el camino, a ser verdaderos reformadores, a vivir una vida santa que agrada a nuestro Dios. Y saben, mis apreciados hermanos, este llamado es especialmente para aquellos que están esperando al Señor Jesucristo, a vivir una vida de acuerdo a lo que se profesa ser. Porque no podemos, mis apreciados hermanos, profesar algo si no lo estamos viviendo. Bueno, muchos lo profesan, pero no lo viven. Y el pueblo de Dios necesitamos empezar a vivir lo que profesamos. Por eso, en la Biblia, mis apreciados hermanos, encontramos historias referentes a cómo el pueblo remanente debe aparejar el camino del Señor. Así es que, mis apreciados hermanos, vamos a la Biblia, vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad?, de que la palabra del Señor nos enseña cómo debemos de preparar el camino del Señor. Bueno, primero tenemos al profeta Elías. ¿Qué dice la Biblia del profeta Elías, mis apreciados hermanos? Vamos a la Biblia, a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17. Y dice así: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que perturbas a Israel? Mis queridos hermanos, es aquí donde se formula una pregunta. ¿Por qué Acab, mis apreciados hermanos, le dijo esas palabras a Elías? ¿Por qué le dijo: eres tú el que perturba, verdad? ¿Eres tú el que perturba a Israel? ¿Por qué? Saben, hermanos, escuchen lo que dice la mensajera del Señor acerca de esto. La palabra de fe y de poder estaba en sus labios. ¿Se da cuenta? Dice que la palabra de poder, ¿verdad?, y de fe estaba en los labios de Elías. Y escuche, y consagraba toda su vida a la obra de reforma. O sea, mis queridos hermanos, Elías no se conformaba con un cristianismo liviano. Elías no se conformaba con ser igual que los demás. Elías realmente vivía lo que profesaba. Elías realmente vivía lo que predicaba. Mis queridos hermanos, y hoy por hoy, al pueblo de Dios, eso es lo que nos está haciendo falta. Nos está haciendo falta vivir lo que profesamos, vivir lo que predicamos. Nos hace falta, mis queridos hermanos, día con día hacer reformas en nuestra vida. Porque no podemos ser los mismos de ayer. No podemos, mis apreciados hermanos, porque debemos realmente nosotros reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Pero la cita sigue diciendo: la suya, escuche, era la voz de quien clama en el desierto para reprender el pecado y rechazar la marea del mal. ¿Se da cuenta? Entonces, mis queridos hermanos, dice que la voz de Elías era una voz para reprender el pecado y rechazar la marea del mal. Ahora yo pregunto, mis queridos hermanos, ¿será que usted y yo podemos reprender el pecado y rechazar la marea del mal mientras que no haya una reforma y un reavivamiento en nuestra vida? Por supuesto que no, mis queridos hermanos. Por eso este es un llamado al pueblo de Dios, a que nos reformemos, a que haya un avivamiento, un reavivamiento, mis queridos hermanos, en medio de cada uno de nosotros. Eso está, hermanos, en el libro La Oración, la página 163. Saben, hermanos, dice la mensajera del Señor que Elías tenía una gran fe y que sus labios estaban llenos de poder. Lo acabamos de leer. ¿Por qué, mis queridos hermanos? ¿Por qué? Porque consagraba toda su vida a la obra de reforma.
Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Elías no se conformaba con una vida cristiana a medias. Él sabía que la consagración era esencial, mis apreciados, para una verdadera obra de reforma en su vida. Y ahí es el punto que cada uno de nosotros debemos de llegar, mis queridos hermanos. Debemos darnos cuenta, mis apreciados hermanos, que una consagración en nuestra vida es esencial para una verdadera reforma en cada una de nuestras vidas. Por eso debemos de luchar hoy por hoy, mis apreciados hermanos, a tratar de vivir en santidad. Leamos otra cita de la mensajera del Señor. Antiguamente, cuando Elías fue enviado con un mensaje de Dios al pueblo, no prestaron atención a la advertencia. Dice que la mensajera del Señor, Elías, fue enviado, pero el pueblo no prestó atención a la advertencia. Ahora, ¿cuántos hoy en día, mis queridos hermanos, no son enviados por Dios para advertir al pueblo? Y yo me pregunto, ¿el pueblo de Dios está prestando atención a las advertencias? Oh, mis queridos hermanos, escuche, sigue diciendo la cita. Pensaron que él era innecesariamente severo. Y así piensa la mayoría en el pueblo de Dios, mis queridos hermanos. Piensa que muchos somos muy severos. Piensan, mis apreciados hermanos, que somos muy extremistas. Oh, mis queridos hermanos, y por eso el pueblo hoy en día está contaminado de tanto paganismo en su medio. Escuche lo que siga diciendo la cita. Hasta pensaron que debía haber perdido el juicio porque lo denunciaba a ellos, el pueblo favorecido de Dios, como pecadores, y sus delitos como de un carácter tan grave que los juicios de Dios se levantarían contra ellos. Oh, mis queridos hermanos, esto mismo sucede hoy. Cuando Dios levanta a sus siervos, sus mensajeros, para que adviertan al pueblo del peligro, muchos no prestan atención. Claro que no, mis queridos hermanos. Hasta muchos piensan que somos exagerados. Nos tildan de fanáticos. Y lo llaman, hermanos, a uno a veces también loco, por decirles la verdad, que si no se arrepienten, los juicios de Dios caerán sobre ellos. Claro que sí, mis apreciados hermanos. La cita sigue diciendo: Satanás y su hueste siempre se han unido contra aquellos que llevan el mensaje de amonestación y reprenden los pecados. Entonces, mi querido hermano, cuando tú estás predicando la verdad presente y Dios te manda con un mensaje de reprensión, de reproche, a que al pecado le llame por su nombre, recuerda que Satanás siempre se está unido contra aquellos que llevan el mensaje de amonestación y que reprenden el pecado. Así es que cuando te tratan de loco, cuando te tratan de fanático, de extremista, recuerda, mi querido hermano, que es Satanás el que los está usando. Así dice la cita, mis apreciados hermanos. La cita sigue diciendo: los no consagrados también se unirán con el adversario de las almas para hacer tan difícil como sea posible el trabajo de los fieles siervos de Dios. Entonces ahí vemos, hermanos, Satanás trabaja y los pocos consagrados, los no consagrados, se unen con Satanás. ¿Para qué? Para hacer la obra de los verdaderos siervos de Dios, hacerla más difícil, para interponerse entre el mensaje que Dios quiere mandar a su pueblo, un mensaje de reavivamiento, un mensaje de reforma, un mensaje, mis queridos hermanos, de arrepentimiento, porque si no se arrepienten, los juicios de Dios caerán sobre el pueblo. Y eso está en Testimonios para la Iglesia, el tomo 3, la página 289. Saben, hermanos,
Dice aquí también la mensajera del Señor que Satanás tiene sus agentes. Y son aquellos que se levantan contra los que llevan el mensaje de amonestación y reprenden el pecado. Ahora yo me pregunto, ¿cuántos agentes no tiene Satanás en su pueblo? ¿Cuántos agentes no tiene Satanás, mis apreciados hermanos, que se levantan contra el mensaje? Oh, mis apreciados hermanos, esperemos en Dios no estar en ese grupo de los que se unen con Satanás y rehúsan escuchar el mensaje enviado de Dios a través de sus siervos. Esto se dijo de Elías, mis apreciados hermanos. Ahora, ¿qué se dirá de los siervos fieles en este tiempo? ¿Qué se dirá de aquellos, mis queridos hermanos, que se levantan a voz en cuello, reprendiendo, reprobando las abominaciones que se hacen en el pueblo de Dios? Vamos a la Biblia, mis apreciados hermanos. Mateo capítulo 5, el versículo 11. Mateo capítulo 5, el versículo 11. La palabra del Señor dice así: bienaventurados sois cuando os insulten y persigan y digan de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. ¿Se da cuenta? Dice aquí la palabra del Señor que muchos vamos a ser insultados, perseguidos y nos dirán todo mal. Pero dice Jesús que somos bienaventurados. Así es que, mi apreciado hermano, si Dios te ha levantado con un mensaje de amonestación, de reprensión para el pueblo, no dudes en predicarlo, no dudes en dar ese mensaje. Que si nos insultan, nos persiguen, aún, mis queridos hermanos, nos llegaran a quitar la vida, dice el Señor Jesucristo que somos muy bienaventurados. Escuche lo que dice la mensajera del Señor. Quizás seamos llamados faltos de juicio y necios, o sea, locos y necios, fanáticos y aún locos. Quizás se diga de nosotros como se dijo de Cristo: demonio tiene. ¿A cuántos, mis queridos hermanos, no nos han dicho eso? ¿Qué demonio tenemos por reprender el pecado? ¿Qué demonio tenemos por llamarle al pecado por su nombre? Por desenmascarar la apostasía en el pueblo de Dios. Escuche cómo sigue diciendo la cita: pero la obra que el Maestro nos ha dado para realizar es todavía nuestra obra. Así es que no importa cómo nos llamen y cómo nos tilden, tenemos que seguir llevando el mensaje de amonestación y reprensión. Debemos dirigir la mente a Jesús sin buscar la alabanza u honor de los hombres, sino entregándonos a aquel que juzga rectamente. Por eso, mis queridos hermanos, no nos debe preocupar, se lo vuelvo a repetir, si nos dicen locos, si nos dicen fanáticos. No estamos para agradar a los hombres ni alcanzar la alabanza mundanal. Estamos para agradar a Dios. Estamos para que el nombre de nuestro Padre Celestial sea exaltado, y no para agradar a los hombres. Escuche lo que dice, sigue diciendo la cita, mis apreciados hermanos. Él sabe cómo ayudar a los que, mientras siguen en las pisadas de Jesús, sufren en cierto grado el reproche que Él soportó. No nos preocupemos. Jesús nos va a ayudar, mis apreciados hermanos. Jesús nos va a dar la victoria. Fue tentado en todo como nosotros lo somos, para que supiera socorrer a los que son tentados. Así es que Jesús nos dio el ejemplo. Él fue tentado y Él sabe, mis apreciados hermanos, cuando te insultan, cuando nos ultrajan por presentar el mensaje de verdad presente. Jesús lo sabe y Él entiende, y por eso Él ha prometido dar la fortaleza a sus fieles siervos. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 1, la página 83. Por eso, mi querido hermano, hoy te digo
que no te preocupes. Si por llevar el mensaje sufres reproches, recuerda que Jesús fue tentado en todo y Él nos va a ayudar. Oh, mis queridos hermanos, ya vimos la parte de Elías. Ya vimos cómo fue tratado y también así como trataron a Elías de loco, de necio, que estaba perturbando al pueblo de Israel. También vemos nosotros que así mismo nos van a tratar. Ahora veamos otro ejemplo, otro personaje en la Biblia. Juan el Bautista. ¿Qué se le ordenó a Juan el Bautista, mis apreciados hermanos? ¿Qué se le ordenó? Vamos a la Biblia. Juan capítulo 1, el versículo 2 al versículo 23. Juan capítulo 1, versículo 22 al 23. La palabra del Señor dice: entonces le dijeron: ¿quién eres pues? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Verso 23. Juan respondió con las palabras del profeta Isaías: yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Oh, mis queridos hermanos, y una obra similar a la de Elías y la de Juan el Bautista es la que nosotros tenemos. Necesitamos enderezar el camino del Señor. Cristo viene pronto, pueblo de Dios, y hoy por hoy nos está llamando a un reavivamiento y a una reforma. Tenemos un mensaje similar al de Elías y al de Juan el Bautista que darle al pueblo de Dios, que darle al mundo entero. Escuchen lo que dice la mensajera del Señor, mis apreciados hermanos. En cierta ocasión, los gobernantes judíos enviaron mensajeros a Juan el Bautista para inquirir: ¿tú quién eres? Él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Oh, mis queridos hermanos, y no es lo mismo que a veces le preguntan a uno: ¿y tú quién eres? Para que estés predicando esos mensajes. ¿Y tú quién eres? Mis queridos hermanos, la respuesta la tenemos acá. Somos una voz que clama en el desierto. Somos una voz, mi querido hermano, mi querida hermana, que por la gracia y la misericordia de Dios, Él nos ha levantado para preparar a un pueblo para el encuentro con su Dios. Por eso, en el amor de Dios, en el amor de Cristo, te digo y te suplico, pueblo de Dios, es tiempo de reformarnos. Es tiempo de un reavivamiento en cada una de nuestras vidas. Oh, mis queridos hermanos, lastimosamente muchos no quieren escuchar el llamado de Dios. Muchos quieren seguir viviendo su vida cristiana liviana, pensando que están bien pero están mal. Que el Señor nos ayude, mis apreciados hermanos, a realmente hacer verdaderas reformas en nuestra vida. Sigue diciendo la cita, mis apreciados: nadie que haya escuchado las palabras de Juan y haya notado la seriedad de su conducta pudo dudar de que se refería al Cristo prometido al mundo por tanto tiempo. Multitudes aceptaban la predicación de Juan y lo seguían de lugar en lugar. Muchos abrigaron en sus corazones la esperanza que él fuera el Mesías. Pero a medida que veía que el pueblo se volvía a él, procuraba dirigir sus mentes hacia el que venía. Oh, mis queridos hermanos, y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Debemos de dirigir las mentes del pueblo. Debemos dirigir la mente de aquellos que nos escuchan a aquel que está pronto por venir. Aquel, mi querido hermano, que es el único que tiene el poder para llenarnos de inmortalidad, para darnos esa inmortalidad. Oh, mis queridos hermanos, pronto nuestro Señor Jesucristo descenderá de los cielos. La gran pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos preparados?
¿Nos estamos preparando para el encuentro con nuestro Dios? Oh, mis queridos hermanos, esta cita está en Alza tus ojos, 21 de octubre. Ahora, hermanos, ¿cuál es la misión que se nos da a nosotros? Esa fue la misión que se le dio a Juan el Bautista, que preparara el camino para el Mesías. Ahora, ¿cuál es la misión que se nos da a nosotros? Vamos a la Biblia, mis apreciados hermanos. Amós capítulo 4, versículo 12. Amós capítulo 4, versículo 12. La palabra del Señor dice así: por eso, esto te haré, oh Israel, y porque he de hacerte esto, prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. Y yo digo amén, amén y amén, mis queridos hermanos. Esta debe ser nuestra obra, prepararnos para el encuentro con nuestro Dios, preparar a un pueblo para el encuentro con nuestro Dios. Oh, mis queridos hermanos, no hay una obra más grande que prepararnos y preparar a otros para el encuentro con nuestro Dios. Oh, mis queridos hermanos, espero que estemos entendiendo el mensaje. Hermanos, este es el llamado que Dios hace, que preparemos el camino para el encuentro con nuestro Dios. Cristo viene pronto y Él espera encontrar a un pueblo preparado, a un pueblo sin mancha y sin arrugas. La pregunta es esta, y debemos de analizarnos, mis apreciados hermanos. ¿Me estoy preparando para el encuentro con mi Dios? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo están mis pensamientos, mis palabras, mis acciones? ¿Cómo estoy delante de los hombres? ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿Será que mi nombre va a permanecer en el libro de la vida? ¿O será borrado para perdición eterna? Oh, mis queridos hermanos, es tiempo de orar, pueblo de Dios. Es tiempo de ayuno, pueblo de Dios, para consagrar nuestra vida más al Señor Jesucristo. Oh, escuche lo que dice la sierva del Señor. Ahora, justamente antes de la venida de Cristo en las nubes del cielo, ha de efectuarse una obra como la que realizó Juan el Bautista. Esta es nuestra obra, pueblo de Dios. Una obra como la de Juan el Bautista. El Señor llama a hombres que preparen a un pueblo que esté firme en el gran día del Señor. Pero para preparar a un pueblo que esté firme, mis queridos hermanos, para el gran día del Señor, debemos de estar firmes y no menguar, mis queridos hermanos. Debemos, mis queridos hermanos, realmente afirmarnos en lo que creemos. Mis hermanos, por eso no me cansaré de decirles, prepárense, pónganse o pongámonos en armonía con el Señor. Dejemos el pecado. Dejemos de jugar al cristiano, mis apreciados hermanos. Es hora de prepararse para el encuentro con nuestro Dios. Cristo viene pronto, pueblo. ¿Será que podemos entender eso? Que muy pronto nuestro Salvador aparecerá en las nubes de los cielos. Y su galardón viene con él. ¿Estamos listos? Oh, mi querido hermano, escucha lo que sigue diciendo la cita. El mensaje que precedió el ministerio público de Cristo fue: arrepentíos, publicanos y pecadores, arrepentíos, fariseos y saduceos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Como pueblo que cree en la pronta manifestación de Cristo, tenemos un mensaje que dar. Preparaos para ir al encuentro de vuestro Dios. Oh, mi querido hermano, pero ¿de qué forma nos prepararemos? ¿De qué forma nos vamos a preparar para ir al encuentro de nuestro Dios, querido pueblo? ¿De qué manera? Dejando nuestros malos caminos. Arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados.
Si realmente, mis apreciados, esperamos la pronta aparición de Jesús, entonces hay que prepararse. Sin una preparación cabal, no podremos estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, mis queridos hermanos, la cita sigue diciendo: nuestro mensaje debe ser tan directo como lo fue el de Juan. ¿Cómo dice? Que nuestro mensaje debe ser tan directo como lo fue el de Juan el Bautista. Reprendió a reyes por su iniquidad. ¿Te das cuenta? A pesar de que arriesgaba constantemente su vida, no vaciló en declarar la palabra de Dios. Mi querido hermano, por eso no debemos de vacilar en declarar la palabra de Dios. Y no importa si sea a presidentes, así sea, mis queridos hermanos, al pueblo en general. Debemos de reprender el pecado. Debemos de reprender la apostasía. Mis queridos hermanos, pecado es pecado. Y todo aquel, mis queridos hermanos, que viva en pecado, el lago de fuego lo espera. Sigue diciendo: y nuestra obra en estos tiempos debe realizarse con la misma fidelidad. Debemos ser fieles en el mensaje, mis queridos hermanos. Debemos ser fieles en el mensaje. Alza tus ojos, la página 306. El mensaje, mis queridos hermanos, de los siervos de Dios hoy debe ser directo, sin vacilar. Así se enoje quien se enoje, mis queridos hermanos. La mensajera del Señor dice aquí en esta cita que Juan el Bautista constantemente arriesgaba su vida. No vaciló en declarar la palabra de Dios. Acuérdense, mis queridos hermanos, que muchos vamos a sufrir persecución y aún la muerte por predicar la palabra de Dios. Pero no debemos de vacilar, mis queridos hermanos. Pero, ¿qué pasa hoy en día? Muchos tienen temor de ser directos al presentar el mensaje de Dios. Muchos tienen temor, mis queridos hermanos. Ahora, hermanos, Juan el Bautista era un verdadero reformador. Y lo mostraba en su vida diaria, mis queridos hermanos. Las reformas se muestran en la vida diaria en cada uno de nosotros. ¿Sí? Se muestra. No solo es de palabra, mis queridos hermanos. Debemos de vivir lo que predicamos. Si decimos algo, es porque ya lo estamos poniendo en práctica en nuestra vida. Para que la gente pudiera creer en el mensaje de Dios que Dios le había encomendado. Por eso Juan el Bautista, mis queridos hermanos, él lo que decía, lo que predicaba, era porque lo vivía, para que la gente creyera. Y ese es el gran problema hoy en día, mis apreciados hermanos. Hoy decimos ser reformadores, hoy decimos creer en el verdadero mensaje, pero realmente lo estamos viviendo. Realmente, mis queridos hermanos, lo estamos viviendo. Oh, mis apreciados hermanos, entonces la pregunta surge aquí: ¿cómo era la vestimenta y alimentación de Juan el Bautista? ¿Cómo eran, mis queridos hermanos? Vamos a la Biblia, Mateo capítulo 3, el versículo 4. Mateo capítulo 3, el versículo 4. La palabra del Señor dice así: Juan llevaba un vestido hecho de pelo de camello y un cinto de cuero en su cintura, y comía langostas y miel silvestre. Escuche lo que dice la mensajera del Señor acerca de esto, mi hermano. Juan se separó de sus amistades y de los lujos mundanales. ¿Qué dice que hizo Juan? Dice que Juan se separó de sus amistades. ¿Sí? ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque Juan sabía, mi querido hermano, ¿verdad?, que el participar de los programas, digámoslo así, de participar de las fiestas paganas con sus amigos, él no iba a ser un reformador como Dios
quería que fuera. Por eso él se separó de sus amistades. El único contacto que él tenía con las amistades, con los demás allá afuera, era para anunciarles el mensaje, que se prepararan para el encuentro con su Dios. Se alejó, dice, de los lujos mundanales. Oh, mis queridos hermanos, sigue diciendo, la sencillez de su indumentaria, un vestido fabricado de pelos de camello, fue una aguda reprensión para la extravagancia ostentosa de los sacerdotes judíos, así como para la demás gente. Oh, mis queridos hermanos, su alimentación completamente vegetariana, de algarrobas y miel silvestre, constituía una reprensión contra la complacencia de los apetitos y la glotonería prevaleciente por donde quiera. Consejos sobre la salud, la página 71. Mis queridos hermanos, acabamos de leer que Juan se separó de sus amistades para poder llevar una vida más consagrada al Señor, para que nada lo perturbara en la obra que Dios le había llamado. Y esa obra, mis queridos hermanos, era la de preparar el camino para el Señor. También leímos, hermanos, en esta cita, él se vestía sencillamente, no era extravagante, como muchos hoy. La vestimenta de los hijos e hijas de Dios debe ser sencilla. Deben dejar de vestirse como el mundo. Las pinturas deben desaparecer. La mujer, mis queridos hermanos, debe vestirse modestamente. Y no, hermanos, como que pareciera, mis queridos hermanos, que todavía viven en Egipto. Muchas de nuestras hermanas, mis queridos hermanos, salieron de Egipto, pero se han traído al Egipto con ellos. Se siguen pintando como egipcias. Oh, mis apreciadas hermanas, yo le ruego al Señor que Dios tenga misericordia de su pueblo y que cada uno de nosotros, cada una de nuestras hermanas pueda realmente reflejar el carácter de Cristo en su vida. Oh, mis queridos hermanos, el hombre igual, mis queridos hermanos, el hombre debe de vestirse modestamente. Pero ¿qué pasa hoy en día, mis queridos hermanos? También hay muchos hombres vanidosos. Hay muchos hombres, mi querido hermano, que no pueden pasar de verse solamente en el espejo. Oh, mis queridos hermanos, que Dios nos ayude. Por eso, mis amados, si de verdad usted quiere ser un verdadero reformador y preparar el camino para el Señor, nuestra alimentación debe de cambiar. Nuestra vestimenta debe de cambiar. ¿Saben? A muchos se nos llaman extremistas por ser vegetarianos. ¿Saben por qué? Como dice la cita que leímos, es una reprensión contra la complacencia de los apetitos y la glotonería de muchos. La verdad, a mí me da tristeza, mis apreciados hermanos, ver muchos que profesan ser parte del pueblo de Dios y no quieren reformarse. Siguen con una manera de cristianismo barato. Y lo peor de todo es, mis apreciados hermanos, es que piensan estar bien cuando en realidad están mal. Oh, mis queridos, ¿tendrá esto que ver con nosotros? ¿Tendrá todo esto de la vestimenta, la alimentación, el reavivamiento, la reforma con nosotros? Escuchen lo que dice la mensajera del Señor. Los que llevan a cabo la obra de preparar el camino para la segunda venida de Cristo están representados por el fiel Elías. ¿Te das cuenta? Estamos representados ¿por quién? Por el fiel Elías. Del mismo modo como Juan vino con el espíritu de Elías para preparar el camino del primer advenimiento de Cristo. ¿Te das cuenta? El gran tema de la reforma, escucha mi querido hermano, el gran tema de la reforma debe presentarse ante el mundo y las mentes del público deben ser impresionadas. Por eso, mis queridos hermanos, debemos de presentar estos mensajes
ante el mundo, ante el pueblo, que debe de haber una gran reforma en el pueblo de Dios. El mensaje debe caracterizarse por la práctica de la temperancia en todas las cosas, para que el pueblo de Dios se vuelva de su idolatría, de su glotonería y de su extravagancia en el vestir y en otros asuntos. Oh, mis queridos hermanos, si nosotros realmente queremos tomar en serio la obra de preparar el camino para la segunda venida de Cristo, tenemos que ser reformadores completos, tanto en la alimentación como en la vestimenta. Y si no, mis queridos hermanos, no podemos preparar el camino para que otros se preparen para el encuentro con nuestro Dios, porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos, mis queridos hermanos. La cita sigue diciendo: la abnegación, la humildad y la temperancia que Dios requiere de los justos, a quienes dirige y bendice de manera especial, deben ser presentadas a la gente en contraste con los hábitos extravagantes y destructivos de quienes viven en esta época depravada. Consejos sobre la salud, la página 72. Tres cosas, hermanos, se mencionan en esta cita: abnegación, o sea, una entrega total sin vacilar; humildad, el orgullo debe desaparecer, mi querido hermano; y la temperancia. Esto es con respecto a la alimentación, mis queridos hermanos. Ahora, ¿qué en cuanto a la vestimenta? El pueblo de Israel, mis queridos hermanos, déjeme decirle que para que no se le olvidara que eran un pueblo santo, a ellos se les puso un distintivo, para que no se les olvidara. Y vamos a ver cuál es ese distintivo. Números capítulo 15, versículos 37 al 40. Números capítulo 15, versículos 37 al 40. La palabra del Señor dice así: Jehová dijo a Moisés, versículo 38, di a los israelitas que se hagan franjas en el borde de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja un cordón azul. Verso 39. Esas franjas os servirán para que al verlas os acordéis de todos los mandamientos del Eterno y los cumpláis, y no sigáis los caprichos de vuestro corazón y vuestros ojos, que os llevan a prostituirnos. Oh, mis queridos hermanos, yo creo, hermanos, a veces pienso que sería bueno, ¿verdad?, traer nosotros alguna franja, ¿verdad?, que nos recordara que somos hijos del Dios eterno, que somos hijos del Creador del cielo y de la tierra. ¿Para qué, mis queridos hermanos? Para no seguir los caprichos de nuestro corazón, para acordarnos que somos un pueblo santo, un pueblo, mis queridos hermanos, llamado a buenas obras. Para, mis queridos hermanos, no seguir con alimentación mundanal, no seguir con la vestimenta del mundo. A veces he llegado a pensar que sería bueno, mis queridos hermanos, ponernos un listoncito, ¿verdad?, para que no se nos olvide, y para, como dice aquí, y para que no nos prostituyamos con las costumbres del mundo. El verso 40 dice: para que os acordéis de todos mis mandamientos, y al cumplirlos seáis santos a vuestro Dios. Oh, mis queridos hermanos, para el pueblo de Israel antiguo se dio ese distintivo, para que se acordaran que era un pueblo santo a Dios. Ahora, mis queridos hermanos, ¿cuál será el distintivo para el moderno Israel? Para usted y para mí. Escuchen lo que dice la sierva del Señor. Los hijos de Israel, después que fueron sacados de Egipto, recibieron la orden de colocar una sencilla cinta azul en el borde de sus vestiduras, para distinguirlos de las naciones circundantes y para dar a entender que eran el pueblo peculiar de Dios. O sea, mis queridos hermanos, ese distintivo, esa franja que se ponían, los distinguía de los demás pueblos, ¿sí?
Un ejemplo, digamos que allá los pueblos como hoy en día, ¿verdad? Se vestían todos mundanos y todo. Ellos, al llevar ese distintivo, ¿verdad? Y su vestimenta adecuada, se distinguían de los demás como pueblo peculiar. El problema hoy, mis queridos hermanos, también es que el pueblo de Dios ha dejado de ser un pueblo peculiar. Son contados tal vez con los dedos de la mano, mi querido hermano, mi querida hermana, quienes en realidad se visten como Dios les agrada. Al igual hoy, mis apreciados, si realmente hemos dejado el Egipto, debe haber una diferencia entre nosotros y los del mundo. Pero lastimosamente, hoy no hay diferencia. La mayoría del pueblo de Dios se ha asemejado al mundo, a su vanidad. Ya no hay diferencia entre un mundano y un cristiano. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cuál debería ser nuestro distintivo hoy? ¿Cuál debería de ser? Escuche lo que dice la mensajera del Señor. En la actualidad, no se requiere que el pueblo de Dios coloque un distintivo especial sobre sus vestiduras. Pero en el Nuevo Testamento, con frecuencia se nos señala el Israel de la antigüedad como ejemplo. Si Dios dio instrucciones tan definidas a su pueblo de la antigüedad, concernientes a su manera de vestir, sigue diciendo la cita, ¿no tomará en cuenta el vestido de su pueblo en esta época? ¿No debería distinguirse del mundo por su manera de vestir? Oh, mis queridos hermanos, no deberíamos, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, distinguirnos por nuestra manera de vestir de los mundanos. Oh, pueblo de Dios, este es un llamado de Dios a que seamos diferentes. Escuche, ¿no debería el pueblo de Dios, que es su especial tesoro, procurar glorificar a Dios aún en su vestimenta? ¿O a quién estás glorificando? Oh, mis queridos hermanos, ¿y no deberían sus hijos ser ejemplos en lo que concierne a su manera de vestir y con su estilo sencillo reprobar el orgullo, la vanidad y la extravagancia de los profesos cristianos que son mundanos y amantes del placer? Oh, mis queridos hermanos, Dios requiere esto de su pueblo. Dios requiere esto de su pueblo. Dios lo requiere de nosotros, apreciado pueblo de Dios. El orgullo es censurado en su palabra. Es tiempo de deshacernos del orgullo, de la vanidad, de la vanagloria, mis queridos hermanos. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 2, la página 538. Mis hermanos, la mayoría del pueblo de Dios son cristianas o cristianos mundanos. No hay diferencia. Oh, mis queridos hermanos, en el pueblo de Dios, nuestras hermanas se visten con sus ropas entalladas al cuerpo, que no dejan nada, mis queridos hermanos. Todo se les marca. Y discúlpenme por ser directo, mis queridas hermanas. Nuestras hermanas hoy en día se visten, se suben a los púlpitos con ropas ajustadas, con ropas, mis queridos hermanos, donde todo se ve. Se suben, mis queridos hermanos, con unos grandes tacones muy altos que parecen pingüinos. Ni agacharse pueden, mis queridos hermanos. Parecen pingüinos al caminar. Oh, mis queridos hermanos, por eso Dios está llamando a una reforma completa. Y cuando digo completa, eso quiere decir desde adentro hacia afuera. No te engañes, mis queridos hermanos. Vestido o vestido mundanalmente no estás glorificando a Dios, aunque traigas la Biblia bajo tus brazos. No importa tú quién seas, puede ser la esposa del pastor, la esposa del anciano, la esposa del diácono. Tú puedes ser, mi querido hermano, mi querida hermana, aunque tú traigas la Biblia bajo el brazo, pero si tu vestimenta no te diferencia entre un mundano, entre un pagano,
realmente tú no estás haciendo nada. Oh, mi querido pueblo de Dios, debemos de reformarnos. ¿Se da cuenta, mi querido hermano, mi querida hermana? Dios requiere una reforma en el vestir, pero ¿por qué el profeso pueblo de Dios no quiere obedecer? Yo no entiendo, mis queridos hermanos. Entonces, ¿cómo debe ser el vestido cristiano? ¿Cómo debe ser la vestimenta de nuestras hermanas? Veamos. Vamos a la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 5. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 5. Vuestro adorno no sea exterior con peinados ostentosos, atavios de oro o vestidos lujosos. Así se ataviaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios. ¿Te das cuenta cómo se ataviaban? Sencillos, sin peinados ostentosos. ¿Te das cuenta? Y estaban sujetas a sus esposos. Eso va a ser otro tema más adelante que vamos a hablar, porque si realmente, ¿verdad?, estamos esperando o están esperando a la aparición de nuestro Señor Jesucristo, pero si en el hogar, mi querido hermano, no mora Cristo, necesitamos también hacer reformas en nuestro hogar. Pero ese va a ser otro tema después. Escuche lo que la mensajera del Señor dice acerca de esto. Vi que el pueblo de Dios no debía imitar las modas del mundo. ¿Qué dice? Que el pueblo de Dios no debe imitar las modas del mundo. Algunos lo han hecho, debido a lo cual están perdiendo rápidamente el carácter peculiar y santo que debiera distinguirlos como pueblo de Dios. ¿Se da cuenta? Por las malditas modas de este mundo, mi querido hermano, el pueblo de Dios, la mayoría, ha dejado de ser el pueblo peculiar y santo que debería de ser. Se me llamó la atención, dice, al antiguo pueblo de Dios, y se me dijo que comparara su vestimenta con la moda imperante en estos últimos días. Oh, mis queridos hermanos, por imitar tanta moda en el mundo, no hay distinción entre un cristiano verdadero y un mundano. La vestimenta ha hecho que muchos pierdan el carácter peculiar santo como pueblo de Dios. Pero sigamos leyendo la cita, hermanos. ¿Qué diferencia? ¿Qué cambio? Dice la mensajera. Entonces las mujeres no eran tan atrevidas como ahora. ¿Se da cuenta? Oh, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, dice la mensajera del Señor. ¿Qué diferencia? Ella exclama casi con un grito. ¿Qué diferencia? ¿Qué cambio? Dice ella. Entonces las mujeres no eran tan atrevidas como ahora. Oh, mis queridos hermanos. Hermanos, hay veces ahí en estos famosos, en el Facebook, en tantas redes sociales, cuántas de nuestras hermanas parece que están posando, mi querido hermano. Parece, mi querido hermano, que están posando en unas escenas fotográficas, con unas ropas, mi querido hermano, que lo único que a veces a uno le queda, mis apreciados hermanos, es caer de rodillas y decirle: Señor, perdona a tu pueblo. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, la página 174. Hoy las mujeres, mis queridos hermanos, en vez de presentarse tapadas, parecen, mis queridos hermanos, como que van a un desfile de modas. Y es más, se atreven a presentarse en los lugares de culto con escotes, con vestidos tallados al cuerpo, pintadas como payasos. Mis hermanas, son hijas de Dios, por el amor de Dios, glorifícate, glorifícate en tu cuerpo, refórmate y vive en santidad. Así que, mis hermanos, que Dios nos ayude como pueblo a reformarnos completamente. Recuerda, sin santidad nadie verá a Dios. Oh, mis queridos hermanos, espero que este mensaje nos ayude a cada uno de nosotros a reflexionar.
¿De verdad quiero preparar el camino para el encuentro con mi Dios? ¿De verdad quiero ayudar a otros a prepararse para encontrarse con Dios? Pero recuerda, mi apreciado hermano, mi apreciada hermana, primero debemos de reformarnos nosotros. Tiene que haber un reavivamiento en nosotros para así poder ayudar a los demás. Porque no podemos dar lo que nosotros no tenemos. Así que, mis apreciados hermanos, que Dios me los bendiga, que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Vamos a orar para darle gracias a Dios y pedirle al Señor: Señor, queremos reformarnos. Queremos realmente un reavivamiento en nuestra vida. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Oh Padre celestial, cuán agradecidos estamos por estos mensajes de reprensión y de amonestación que nos mandas a nosotros. Mi Dios, ayúdanos a poner por obra en práctica tu palabra. Ayúdanos a reformarnos, mi Dios. Que realmente haya un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestra vida. Mi Dios, te pido por tu pueblo. Ayúdanos, Padre. Perdona nuestras rebeldías, nuestros pecados. Perdónanos, mi Dios, el alejarnos de ti. Oh Padre celestial, ayúdanos a seguir adelante. Queremos ser fieles siervos tuyos. Te pido, Padre, que nos ayudes a vencer cada una de las tentaciones. Te pido, mi Dios, que en este tu día santo podamos seguir en comunión contigo. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis apreciados hermanos, que la paz y la misericordia de Dios esté con cada uno de ustedes. Nuevamente los saludamos desde el ministerio La Voz del Tercer Ángel. Y recuerden, Cristo viene pronto. Hay que preparar ese camino para el encuentro con nuestro Dios. Un saludo a todos aquellos que nos estarán viendo por las redes sociales, por el Facebook, por el YouTube. Y mis queridos hermanos, un saludo para Ecuador, para Perú, para Chile. Un saludo, ¿verdad?, allá para El Salvador, para Honduras, para Costa Rica, para Cuba, allá donde La Voz del Tercer Ángel, por la gracia y la gloria de nuestro Dios, estamos llegando. Así es que, mis apreciados, que Dios me los bendiga y que la misericordia de nuestro Dios nos pueda acompañar. Que Dios me los bendiga, mis apreciados hermanos.